Lesiones en el boxeo. El boxeo es el deporte de todos los tiempos. La historia del boxeo data de hace 5.000 años por registros de dibujos rupestres en Argelia. El riesgo es máximo, ya que dos hombres o mujeres en un estado de forma de élite se enfrentan a golpes en el cuadrilátero, por lo que es de lo más normal que surjan varias lesiones. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes en el boxeo y deportes de contacto? Lo primero que debes saber es que los daños faciales abarcan un 51% de las lesiones que se registran en el boxeo, producto de los golpes recibidos. También son frecuentes las dolencias en manos y muñecas por una mala técnica del atacante. En el boxeo, las lesiones de todo tipo son muy comunes, ya que en esencia el deporte se basa en ocasionar daño contundente al rival, así que son muchas las dolencias que padecerán los boxeadores. Entre las principales se encuentran laceraciones. Los cortes en el cuadrilátero son de los más comunes. Muchos de ellos no son producto de un solo golpe, sino de una combinación de ellos que van haciendo que la zona se hinche hasta que la piel cede y la sangre busca una salida por un corte que posteriormente genera una hemorragia externa. Contusiones. Muchos de los golpes recibidos por un boxeador o luchador no se ven a simple vista. Especialistas advierten que estos síntomas salen con el tiempo, es decir, los signos suelen aparecer más adelante. El cerebro es la principal víctima de las contusiones y pese a que tiene el cráneo para protegerlo, la fuerza del golpe puede causar la inconsciencia inmediata. Codo de tenista. Conocida médicamente como epicondilitis lateral, se trata de una lesión en la que los tejidos epicóndilos se irritan, lo que causa mucho dolor y limita considerablemente la movilidad de esta articulación y de toda la extremidad. Fractura de nariz. Una de las lesiones más comunes que de hecho ha creado un estereotipo llamada nariz de boxeador que ocurre cuando recibes un fuerte golpe que rompe el tabique y hace que se note desviado. Si el desvío no se trata, se crea un nódulo de cartílago en la nariz que se nota a simple vista. Así como también suelen ocurrir esguinces, lesiones en los ojos, luxaciones, inconsciencia y fracturas. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos boxeo? Esto se puede lograr con calentamiento. Entrenadores deportivos combinan técnicas de estiramientos dinámicos de las piernas y finalizan un calentamiento general del cuerpo para obtener mejores resultados. Enfriamiento. Pese a lo que puedas pensar, tu cuerpo no pierde cualidades cuando baja la actividad física. Al contrario, enfriar tu cuerpo permite que disminuya adecuadamente la frecuencia cardíaca y se estiren los músculos ya calentados. Equipamiento adecuado. Comencemos por los protectores bucales. Su material resistente permite que las mucosas, los dientes, la lengua y la mandíbula aguanten los constantes golpes del rival. Su uso es obligatorio en combate y es importante que en entrenamiento se utilice para acostumbrar la mordida. Luego, los vendajes, que deben cubrir los nudillos para reducir la fricción de la piel dentro del guante y permite que el golpe del atacante no sea tan dañino. Otro artículo indispensable son los guantes, que son acolchados para que los golpes de los boxeadores no hagan tanto daño en la piel, lo que reduce considerablemente las laceraciones. Contar con una nutrición e hidratación adecuada y un estado de forma óptimo. Terapias de recuperación. Si ya has sufrido una lesión y necesitas recuperarte lo antes posible de esta, existen una serie de terapias ideales para conseguir este objetivo, las cuales te mencionamos a continuación. Uso de terapias de frío y calor, uso de prendas de compresión, terapia de acupresión, masaje deportivo. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en el boxeo? La mayoría de las lesiones son leves o moderadas en un combate profesional. Sin embargo, hay casos en los que se presentan fracturas y hasta la muerte. ¿En qué casos debes ir de inmediato a urgencias? Fracturas, cortes, knockout. Un knockout ocurre cuando recibimos un fuerte impacto que nos deja fuera de combate. Ante semejante situación, es evidente que se debe acudir al médico para realizar estudios que descarten daño en los órganos internos, pero sobre todo en el cerebro, que es la parte que más sufre con los constantes golpes en la cara. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.